Fuera de nuestra bandera nacional, identificada por casi la totalidad de los mexicanos, la imagen de la Virgen de Guadalupe es el referente más conocido para un mexicano, sea coahuilense o yucateco, un México estadounidense o un extranjero. Y no es para menos, la imagen de la guadalupana ha acompañado prácticamente toda nuestra historia, desde 1556 hasta los albores del siglo XXI. Es sin duda el icono más antiguo reconocido de México. Es posible confirmar históricamente que desde 1556 hubo devoción a la imagen de Guadalupe, pero pasada la novedad, comenzó a perder fuerza a finales de ese siglo hasta perderse a mediados del siglo XVII. La imagen del Tepeyac cobró renovados aires cuando el padre Miguel Sánchez publicó en 1648 Imagen de la Virgen María, Madre de Dios de Guadalupe, milagrosamente aparecida en la Ciudad de México, cuando por primera vez se da a conocer la historia de las apariciones de la Virgen María en el Tepeyac al indio Juan Diego. La identidad criolla comenzaba a sentirse como algo distinto a lo español y a la madre patria, y un verdadero milagro se produjo. La imagen casi olvidada que permanecía en el modesto templo de la villa del Tepeyac encerraba un hecho prodigioso: la protección de la misma Madre de Dios a la Nueva España. Non fecit taliter omni nationi. No lo hizo con ninguna otra nación, como reza el Salmo 147, versículo 20, y cuya frase se asoció a la imagen de la guadalupana desde 1754 por el Papa Benedicto XIV, declarando a la imagen del Tepeyac patrona de la Nueva España. El uso político que le dio Miguel Hidalgo a la guadalupana al tomarla como estandarte para su causa de independencia en 1810 nos confirma una cosa: la Virgen del Tepeyac era ya un símbolo aglutinador de indios, criollos y mestizos, así como de ricos y de pobres. México nacía así a su vida independiente en torno a una mujer. En 1945 el Papa Pío XII nombra a la guadalupana emperatriz de América, culminando este proceso de devoción casi continuo de 400 años. Hasta aquí no existe problema. Es posible rastrear sin lugar a dudas que sí existió un culto a la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe con sus altas y bajas desde 1556. El verdadero debate comienza con tres dificultades históricas con las que uno se tropieza sobre la verosimilitud del milagro guadalupano. La primera, la dificultad de verificar con documentos, tradición oral o iconografía la verosimilitud de las 4 apariciones marianas supuestamente ocurridas en los primeros días de diciembre de 1531 a Juan Diego y del estampamiento milagroso de la imagen de la Virgen María en el ayate del indio de Cuautitlán. 2. La dificultad de verificar con documentos, tradición oral o iconografía la verosimilitud de que existió un culto a esa imagen estampada milagrosamente entre 1531 y 1556 en una pequeña ermita ubicada a los pies del cerro del Tepeyac. 3. El supuesto carácter milagroso de la imagen guadalupana estampada en la tela. Es ya casi unánime el consenso de que el Nican Mopohua, el documento que narra sobre las apariciones del Tepeyac, fue obra de un indígena, Antonio Valeriano, alumno distinguido del Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, que posteriormente fue profesor en ella y colaborador del franciscano Fray Bernardino de Sahagún en su monumental obra llamada Historia de las Cosas de la Nueva España.
A pesar de que en la narración del Nicán Mopowa se afirma que se escribió al poco tiempo, después de las apariciones, claro está, hay ya un consenso entre los estudiosos del tema que no pudo ser escrita antes de 1556. Escrita en náhuatl, el Nicán Mopowa, que significa aquí se narra, fue impreso por primera vez en 1649 por Luis Laso de la Vega, vicario de la capilla del Tepeyac. Es interesante que don Luis no supiera nada de la historia de las apariciones y del portento milagroso que tenía bajo su custodia. Fue gracias a un libro del padre Miguel Sánchez en 1648 que por primera vez se supo sobre el milagro de Guadalupe y que despertó en Luis Laso de la Vega el deseo de conocer sobre dichos acontecimientos, aunque él mismo confiesa que poco pudo averiguar. De esta manera, Laso de la Vega publicó en 1649 el Hueytlamahuizoltica, o El Gran Suceso, en donde se incluye precisamente la narración del Nicán Mopowa de Antonio Valeriano. Es más factible considerar al Nicán Mopowa dentro del género de los autos sacramentales, que eran muy socorridos en los primeros años de la evangelización de México. Y eran piezas teatrales que representaban de manera alegórica conceptos abstractos o sentimientos humanos con escenografía, y de esta manera explicaban una idea religiosa o de doctrina a los indígenas. De hecho, los autos sacramentales fueron muy populares entre los nativos por mucho tiempo. Precisamente, don Antonio Valeriano escribió su Nicán Mopowa en este género, el género con más pegue en su época, para dar a conocer entre los indios la justificación milagrosa de la imagen aparecida misteriosamente en la vieja ermita del Tepeyac en 1556. ¿De qué manuscrito obtuvieron Sánchez, el padre Miguel Sánchez, o Laso de la Vega la narración del Nicán Mopowa? Es probable de una copia que poseyera el intelectual novohispano don Carlos de Sigüenza y Góngora, o bien del mestizo don Fernando de Alba Iztlizóchitl. Lo interesante es comprobar que a mediados del siglo XVII, es decir, 120 años después de las supuestas apariciones de 1531, los criollos no tenían ninguna referencia o conocimiento al milagro del ayate ni de las apariciones. Ni siquiera el mismo encargado del templo del Tepeyac, que era Laso de la Vega, conocía de dicha historia. Testimonio de esto es el dato que aparece en el Diario de Sucesos Notables de Antonio Robles, quien registró el 22 de marzo de 1674 el fallecimiento del padre Miguel Sánchez de la siguiente manera: que de la aparición compuso un docto libro, que al parecer ha sido medio para que en toda la cristiandad se haya extendido la devoción de esta sacratísima imagen de Guadalupe, estando olvidada aún de los vecinos de México, hasta que este venerable sacerdote la dio a conocer. No existe ningún otro documento histórico del siglo XVI, a excepción del Nicán Mopowa, que verifique, hable o comente de manera incontrovertible sobre una imagen de la Virgen María llamada de Guadalupe, estampada milagrosamente en un ayate en 1531, y que se le rindiera culto desde entonces en una ermita del Tepeyac. Nada. ¿Cómo es posible que sobre el milagro más increíble ocurrido en América no exista o se haya escrito desde 1531 una sola palabra, elaborado una sola imagen del portento, merecido un solo comentario de la corte española, religioso, laico o autoridad novohispana antes de 1556? Pero tal vez el mejor ejemplo de este gran silencio que ensombreció el milagro ocurrido en 1531 sea uno de sus protagonistas, el primer obispo y arzobispo de México, el franciscano Juan de Zumárraga.
Según el Nicán Mopohua, Fray Juan de Zumárraga fue religioso que presenció ante sus ojos el milagroso estampamiento de la imagen de la Virgen María en la tilma de Juan Diego. Hay que recordar que el obispo Zumárraga le había pedido a Juan Diego una prueba de que la Virgen María realmente se comunicaba con el indio de Cuautitlán para solicitarle que se edificara un templo en su nombre en el cerro del Tepeyac. La narración de Antonio Valeriano cuenta que al ver el obispo el portento, con llanto, con tristeza, le rogó, le pidió perdón por luego no haber realizado su voluntad. El ayate, cuenta Valeriano, fue colocado provisionalmente en el oratorio del obispo mientras se construía su templo en el Tepeyac. Una vez terminado el templo, el obispo Zumárraga mandó trasladar, y esto es muy interesante, no al Tepeyac, como sería lógico, sino a la Catedral de México, la Catedral Metropolitana. De hecho, Antonio Valeriano en el Nicán Mopohua jamás hace mención que el ayate de Juan Diego haya sido trasladado a su nuevo templo y por lo tanto venerado. ¿Por qué? Muy probablemente porque Valeriano sabía perfectamente que nunca hubo un culto a una imagen milagrosa de María llamada Guadalupe en la ermita del Tepeyac antes de 1556. Juan de Zumárraga, elegido obispo de México desde 1527, fue un hombre que se tomó en serio la encomienda que le asignó el emperador Carlos de ser protector de indios. Llegó a tener graves enfrentamientos con las corruptas autoridades civiles de la Primera Audiencia, el máximo órgano político antes de la creación del virreinato, por la explotación, maltrato e injusticias que recibían los indios por parte de encomenderos y religiosos con complicidad de la audiencia. El enfrentamiento llegó a tal extremo que el obispo Zumárraga excomulgó a miembros de la audiencia y suspendió el culto en la capital en 1530. Con lo anterior se hace mención para señalar que Juan de Zumárraga era un hombre práctico, nada suavecito, y que siempre se puso del lado de los indios a pesar del escándalo y suspicacia que provocaba. Tampoco le tembló la mano como inquisidor para mandar quemar vivo en 1539 a don Carlos Ometochsin, hijo del señor de Texcoco Netzahualpilli, acusado de apóstata e instigador de la idolatría. ¿Cómo es posible que un hombre tan comprometido con los indios jamás haya mencionado ni siquiera una sola vez en algún escrito, sermón, cartas o testamentos el maravilloso acontecimiento del cual él mismo había sido protagonista principal? ¿No hubiera sido un arma milagrosa importantísima para el obispo Zumárraga que la misma Madre de Dios haya elegido proteger bajo su manto a estos indios americanos en contra de las ambiciones de los conquistadores, y en una época en que se cuestionaba entre los españoles la misma naturaleza humana de los indígenas? ¿No hubiera proclamado a los cuatro vientos en 1532 ante la corte misma en España tamaño prodigio ocurrido en el Nuevo Mundo? Ni Fray Toribio de Motolinía, ni Bartolomé de las Casas, ni Jerónimo de Mendieta, todos ellos grandes defensores de los indios, mencionaron jamás el milagro guadalupano. Bernardino de Sahagún menciona en 1570 en su Historia de las Cosas de la Nueva España, con respecto al origen del nuevo culto que se hace a la guadalupana en Tepeaquilla, es decir, el Tepeyac, que no se sabe de cierto. Y también señala que parece esta invención satánica al referirse a que era la excusa perfecta para que los indios reanudaran la idolatría por su antigua diosa madre Tonantzin, que antes de la llegada de los españoles se veneraba precisamente en el cerro del Tepeyac. Ni virreyes ni oidores, ni cronista indio o español mencionó siquiera de pasada el milagro de las apariciones guadalupanas, o de Juan Diego, o del estampamiento milagroso en la tilma del indio en aquel diciembre de 1531 en el cerro del Tepeyac.